Bienvenidos a este segundo programa en la cuarta temporada de Verás, que se emite ahora en formato podcast desde el estudio especialmente diseñado para eso en Radio Centro. Hoy vamos, ¿qué dije? De Verás, perdón, de Ver a su manera, gracias. Son tantos programas que a veces los confundo. Les decía, sí, Verás es 22 horas mañana. De paso, va a estar Pedro Valverde ahí sobre libertad de expresión y los temas de coyuntura, Corte Constitucional, audiencias, consulta, situación política del gobierno. Yendo al tema de hoy, vamos a examinar las audiencias que ha desarrollado la Corte Constitucional en esta semana. Y para que tengan una impresión de lo vasto que es el descontento con la actuación del Ejecutivo, no solo al enviar las leyes, sino al defenderlas. Escúchenlo, esta mañana le dijo Jorge Peñafiel a Milton Pérez en Desayunos 24 de Teleamazonas. Creo yo, ha cometido los errores más grandes que ha cometido el presidente. Es la improvisación. Porque por hacer rápido y por hacer algo contundente, se pasa de la raya de la constitucionalidad que deben tener las normas. Porque el presidente tiene una confusión. Él cree que las leyes pueden ir por encima de la Constitución. Y que si es que la Corte Constitucional se opone, pues entonces la Corte también está mal. Ese es el error fundamental. Aquí necesitamos expertise, conocimiento, capacidad del equipo de abogados del presidente de la República para que las leyes que salgan de la Asamblea, y también obviamente capacidades en los asambleístas, que no existe realmente, tengamos leyes que estén acorde a la Constitución para combatir el crimen, para hacer los objetivos y cumplir los objetivos que tiene el presidente. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y quisiera agradecerle al Mundo Ambiencia y a toda la directiva del IES que ha hecho este sueño posible. Escucharon, aquí fue un notable asambleísta de, creo, en el periodo anterior, no era del partido de Paula Romo, ¿no? Jorge Peñafiel. Muy crítico sobre las leyes del Ejecutivo, tanto porque él detecta improvisación, como porque incluyen una cantidad de aspectos contrarios a la Constitución, aparte de la famosa no concordancia con esto de que se llama unidad de materia. La defensa del segundo día de audiencia, es decir, el jueves, de las leyes por parte del abogado del Ejecutivo, el secretario jurídico de la Presidencia, mejoró. Pero la verdad, en la parte formal, es una frialdad, un quemiportismo, una indiferencia, una distancia, una falta de convicción, de pasión que para nada abonan a los buenos argumentos. Cuando sí existen, como este, uno de los pocos rescatables para mí. Si hablamos de que el proyecto, para darles un ejemplo, el informe para primer debate contenía 24 disposiciones reformatorias, que ha sido lo más controversial aquí, mientras que el informe para segundo debate tenía 30 disposiciones reformatorias. Es decir, que se aumentaron 6, y esa fue la variación entre primer y segundo debate. Ahí es donde nosotros podemos decir que existió una deliberación democrática, que se cumplieron con los principios y preceptos constitucionales, y esto me lleva al otro punto que quería sostener respecto a la instrumentalidad de las formas.
la forma como tal no es suficiente para declarar una inconstitucionalidad, sino que tiene que estar atada a los principios y valores sustantivos del orden constitucional. Las demandas, lastimosamente, no cumplen con ese criterio, exclusivamente se limitan a decir hay incumplimiento de la unidad de materia, pero no dicen qué otro incumplimiento de fondo lleva a violar el precepto constitucional, que esto claramente lo ha dicho la Corte Constitucional en sus sentencias. Bueno, allí hay un argumento de fondo, por fin. Es decir, el doctor Stalin Andino dice que en el evento no consentido por él de que no se cumplían las formas, unidad de materia en este caso. Esa no es una razón válida para declarar la inconstitucionalidad, sino demostrar por parte de la Corte en qué otros aspectos de fondo se atentaban contra principios que sobre todo deben prevalecer aquí, sobre el mecanismo de la defensa, la pobre utilización de la ventaja que significa actuar telemáticamente, es decir, puedes leer un teleprompter, puedes ver tus notas, puedes tener un apuntador atrás, puedes tener gente que te pasa cartelitos si los llegan a asesinar, y no te crees súper genio, sábelo todo, capaz de cualquier cosa, se desperdiciaron. Es increíble, o sea, esa batalla táctica se la ganó la Corte Constitucional al gobierno. Primero consiguió que sea telemática. ¿Cuál era el miedo? Si hasta cuando hubo 50,000 personas afuera nadie se metió, rompió vidrios o lo que sea. Segundo, aparecieron los 9. Usualmente solo es el juez ponente quien escucha las audiencias, los 9, y preguntaron, y siempre desde el estrado de la superioridad de un juez, o sea, desde el principio les hicieron sentir su peso, los aplastaron, y lo demás es historia vieja. Vamos a evaluar el transcurso, el decurso, posiblemente las consecuencias de estas audiencias, con el abogado André Santos Espinosa, de los que más ha bregado a favor de estas leyes, a muchas de las cuales identificó como leyes de guerra, y en muchos de cuyos aspectos ubicó una necesidad inevitable de que se legisle así para combatir al enemigo más peligroso que tiene el Ecuador ahora, que es el crimen organizado. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, el doctor Andrés Santos Espinosa es constitucionalista. Nació en febrero 12 del 90 en Guayaquil, 35 años, o ya cumplió 36. 35. ¿Ya? 35. Soltero, comprometido ya, y el otro día alguien que inspira su vida por fin. Tiene varias publicaciones como el Derecho Internacional y Ius Cogens de Protección Ambiental, abogado de la Universidad del Pacífico, máster en Relaciones Internacionales, maestría en Geopolítica y Derecho Internacional, director del Movimiento Firmes. Ha trabajado en el Estudio Jurídico Santos Gómez Asociados, litigios en Derecho Constitucional, en Derecho Internacional, entre otras cosas. Deme su primera evaluación general de las audiencias celebradas por la Corte Constitucional en estos artículos que fueron suspendidos. Tuvimos el día lunes los alegatos respecto a la ley de solidaridad. Antes de ayer tuvimos las audiencias de la ley de integridad pública. Se escucharon, imagínense, más de 50 intervenciones. Estamos hablando de 30 accionantes contra la ley de integridad pública, 25 accionantes y 30 amicus curiae. Entonces es algo que ha generado un fuerte interés, sobre todo en la comunidad jurídica, ¿no? Lamentablemente del lado a favor de las leyes no encontré muchos
muchas personas, digamos, que participaron, en realidad, muchas organizaciones, personas. No. ¿Por qué no participó usted? Más allá de la defensa ocupado. que ha hecho en programas, foros, Sí. etcétera, ¿por qué no se inscribió como amicus curiae? No, he estado laboralmente a full, sinceramente, he estado imposible. El día ¿Es lunes eso un o viaje. usted no quiere ir a enfrentar directamente a los No, jueces? yo sí, encantado. Si hubiera la otra oportunidad, pero de estas dos leyes, encantado. La de solidaridad y la otra, la de Integridad inteligencia. pública. No, la inteligencia, ahí tengo ciertas discrepancias. Y integridad Ciertas. pública es la que trata de... Integridad pública trata que cada juez y fiscal que libere un delincuente sea destituido, en otras palabras. Es Para- una de las tantas cosas. Para que trata, diferenciarlo, ese es el Así artículo que es. le interesa. Ok, ¿y? Y la de solidaridad, esa sí trata las leyes de la guerra, Ok. leyes de conflicto armado. Esa para mí es la que más defiendo Ya. porque me parece que es lo mejor para el país. Bueno, ¿por qué quedó tan mal el gobierno en esa defensa? En realidad no es que quedó mal, los argumentos del gobierno fueron, o técnicamente me parece decentes. Lo que pasa es que esto, Carlos, ha sido... Decentes. Sí, decentes. O Deberían sea, ser eficientes. Deberían ser extraordinarios. Deberían ser convincentes. Deberían Exacto. ser extraordinarios, pero fueron, Ok. digamos... ¿Y por qué se resigna usted a esta cuestión? Mire, Usted que ha bregado tanto, ¿por qué se pone benevolente? no, o sea, ¿por ¿Por qué no? Porque he escuchado críticas demasiado fuertes contra las intervenciones tanto de la Asamblea, la abogada de la Asamblea y con los abogados de la Debe ser presidencia. una de las mías, la demasiado fuerte. Mire, Yo tengo todo el derecho a Sí. ser así o más duro y fuerte porque me las he jugado más que ellos en esto Por supuesto. hace años, Por supuesto. no ahora frente a esta corte correísta. Sí, no. Pero sí, está bien, han sido demasiado fuertes. No me Yo refiero creo a que es la esas. única forma en que pueden reaccionar. Sí, pero me refiero más bien a la contraparte. La contraparte ha dicho de todo contra los, o sea, los ha insultado, los ha tildado de ignorantes, los ha tildado prácticamente que son unos payasos. A ver, no. ¿Y le de sorprende? ninguna manera. No me sorprende porque en este momento, como vemos, muchos de los abogados que tienen esta línea neoconstitucionalista, garantista, en lugar de debatir, se prestan para insultar. A mí sí me sorprende porque Sí, yo tenía ajá. un alto concepto Yo también académico los tenía en otro y concepto, jurídico sí. de ellos Ujú. y pensaba que sus argumentos eran tan sólidos y tan duros que no necesitaban denostar o descalificar a quienes discrepan. Sabe que usted no es el único, muchas personas se están dando cuenta de eso y están quedando muy mal ante personas que antes los admiraban. Yo admiraba a muchos de ellos, ahora veo que son, discúlpeme. ¿Qué demuestra eso? ¿Por qué este súbito apasionamiento, esta enfervorización, yo no diría que odio, pero ese desprecio a toda idea que sea contraria? Demuestra un fanatismo ideológico para mí. Demuestra que más que argumentos, tiene más bien un fanatismo muy radical. O sea, lo que se está defendiendo de fondo es eso, Sí. es el neoconstitucionalismo, Es que, claro. la ideología woke, el garantismo, etcétera. Detrás de esto hay una batalla de dos modelos de estados que se están contraponiendo entre sí. Hay una confrontación ideológica entre un modelo de estado, una juristocracia, así le llaman, ¿no? Una oligarquía de jueces que sean los que tengan la conducción del estado, la última palabra, como dice la Corte Constitucional. Y por otro lado, hay otra vertiente que me he encargado de promoverla, y hay otros juristas también, el doctor Roberto López, entre otros, el doctor Albial, que dicen, a ver, tampoco así. Los jueces tienen que tener un límite. Ujú. Mi postura es más radical todavía. La ciudadanía está por encima de los jueces. En eso ha estado también Nino Casanelo. Juan Nino. Carlos Hidalgo se llama otro, que es un penalista, Sí. constitucionalista, que Él- fue al él- programa. Él está a favor de las leyes de la guerra. Sí, De las y leyes dijo, de la guerra, claro. me parece a mí curioso, y lo explicó, que siendo un defensor alineado en los derechos humanos, él es militante de alguna causa, en este caso yo estoy de acuerdo y lo voy a explicar, y lo explicó. Qué bien. Ahora, eso significa que no hay dos modelos en pugna, hay dos culturas en el fondo, atrás. Sí, hay dos visiones completamente distintas. Yo diría que es hasta una confrontación ideológica entre la doctrina que sostiene Montecristi, porque la ley, la norma, es el producto final de una ideología, de una doctrina. Y eso es lo que está en juego en este momento, Carlos. Porque, a ver, ¿cómo han hecho todos estas cortes woke, estos lobbies, estos grupos internacionales para imponer sus agendas en los países? No lo hacen con referéndum. ¿Usted cree que el cambio de sexo en niños pueda ser aprobado con un referéndum ante la ciudadanía? Imposible. Eso lo hacen a través de instancias intocables, dictatoriales como la Corte Constitucional. Ok. Ellos necesitan eso. Sin eso no son nada. Fíjense en lo que nos estamos jugando, ¿ok? Y para que tengan una muestra de cómo se salen de quicio algunos constitucionalistas o juristas que no conocíamos en ese plano, es que no tengan derecho a eso. Escuchen la forma en que André Benavides emplazó al secretario jurídico de la Presidencia de la República a propósito de una afirmación general que hizo Stalin Andino. Rechazo profundamente
las aseveraciones que hizo el secretario jurídico de la presidencia respecto de que socios de las cooperativas son pillos o son lavadores de dinero. Si es que tiene conocimiento de aquello, tiene que presentar la denuncia en la fiscalía. Y este no es el espacio. Y tiene un deber legal de hacerlo. Yo estaba esperando escuchar argumentos constitucionales y no falacias ad hominem. En ese orden de cosas, señores jueces, es importante tomar en cuenta varios elementos al momento de revisar justamente la unidad de materia y la conexidad que existen entre las diferentes disposiciones de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Y uno de los aspectos fundamentales que justamente establece el artículo 116 de la Ley Orgánica de Integridad Pública es que la Corte 116 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales respecto de la Ley de Integridad Pública es que la Corte Constitucional puede hacer un control respecto de los textos, la exposición de motivos y los articulados que han ido variando desde el texto original hasta el texto final. Ahí está una muestra. Dice que son falacias ad hominem, es decir, para todo el mundo, hacia todo el mundo, las que pronunció Stalin Andino. Concretamente al decir que hay pillos y algunos otros raros en las cooperativas grandes. ¿Es cierto ese reclamo? ¿Es válido? A ver, mire, yo no soy un experto en temas de economía popular y solidaria, pero... No, me refiero a hacer una afirmación así, sin puntualizar a cuáles se refiere, que es lo que reclama André Benavides. Ah, claro, hay un tono desmedido por parte de algunos abogados que están defendiendo la Corte Constitucional. Sienten que de pronto... No, él se refiere a los que están defendiendo los artículos legales, a decir que hay pillos allí sin decir cuáles son, entonces generalizar todas las cooperativas. Bueno, ahí sí hay que puntualizar. Porque de hecho sí hay informes de inteligencia de que hay una gran red de lavado de activos a través de la minería ilegal por medio del sistema de popular y solidario. Ok, ¿por qué no se lo singularizó? Es por la falta de estrategia de comunicación que tiene el gobierno. Eso le recrimino. Me parecen excelentes las leyes, excelentes, pero les falta una estrategia narrativa. ¿O era un delito decir, según informaciones confidenciales de la UAFE o inteligencia militar o quien sea, hay 4 cooperativas? Ok, ya por lo menos estabas restringiendo el universo. O las cooperativas, tal cual y más allá, son sospechosas de, con lo cual generaba una alarma, pero no hacía ninguna acusación. Entonces da la impresión de que el gobierno acude a un fenómeno, como usted dice, cierto. Es cierto. Ok, sin duda, para hacer una ley que lo que quiere es agarrar a todos. Sí, hay miles de millones de dólares en este momento en una economía subterránea que se lava a través del sistema popular y solidario. Eso es innegable, eso salió en muchos informes en este momento de la UAF, etcétera. Pero yo digo, ¿por qué no utilizan esas herramientas? Y decirlo al revés, ¿hubiera servido para defender la ley, para justificar la ley? Porque esto es una batalla en la opinión pública en este momento. Hay que explicarle al ciudadano qué es lo que dice esta ley, por qué es importante, y en eso ha fallado este gobierno. Okay. Y yo digo, a ver, no ha fallado, para mí las leyes están muy bien hechas, ojo, yo digo que les hace falta como que más voceros, les hace falta... Están muy bien hechas. Las leyes, sí, están brillantes. Aunque contrarían algunos artículos específicos de la Constitución. No, la ley de solidaridad. Esa que dice, primero era... Ley de economías criminales. No, el de indulto anticipado. Antes de indulto anticipado tuvo otro nombre. Lo cambiaron a indulto anunciado. Algo así. Ya. ¿Cómo se puede poner eso en una ley cuando el indulto solo acabe cuando una sentencia final ejecutoriada? La Constitución es clara, el indulto va a ser regulado por la ley. Por lo tanto, la ley va a ser el que dictamina la manera como el indulto se va a otorgar. Y el indulto tiene su origen ¿en dónde? En el perdón presidencial estadounidense, que es la primera forma de república presidencialista. O sea, con esa ley se pretendía cambiar o reformar un concepto constitucional. No se puede. Es que la Constitución no lo define. La Constitución no define qué es el indulto y el alcance y qué es lo que no se puede. No, solo pone el nombre. De ahí lo que se refiere es la doctrina, la historia de las instituciones. Pero por eso digo, si nos vamos a eso, el indulto presidencial estadounidense, el perdón presidencial, puede ser anticipado. Entonces esa propuesta fue correcta. Totalmente. Ok. Totalmente. Yo discrepo con los que dicen que no. Mire, a ver, esto no se trata de defender el actual sistema. Se trata de cambiarlo. Aquí muchos dicen, no, eso es inconstitucional. Miren, señores, si nos vamos a tener una interpretación rígida, sumamente de horizontes achatados, naturalmente todo va a parecer inconstitucional. Aquí tenemos que cambiar este sistema que no nos ha servido. Bueno, de eso vamos a hablar con André Santos de Espinosa cuando volvamos a ver si él recuerda una afirmación que hizo no hace mucho
terriblemente grave y terriblemente cierta respecto a la Corte Constitucional. Los abogados independientes han hecho mejor defensa y explicación de leyes urgentes del Ejecutivo ante la Corte Constitucional que los de Presidencia, Asamblea o Procuraduría. Juventud y formación sirven, pero no bastan. Si el gobierno asimila esta lección en todos los ámbitos, tiene futuro. Si no, empieza muy temprano su declive. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Top Terra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Top Terra. Terrenos que impulsan tu visión. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo, y olvidé decirlo en el primer bloque, porque estamos en un nuevo formato de podcast, que nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Vera a su manera. Además, estamos en Extreme, que antes era TV Cable, canal 15 de Vito TVO. O, si prefieren alta definición, es 709. Para DirecTV, el canal es 194. Corresponde a Manavisión. Tiene señal abierta en Manaví solamente en el canal 9. En estas dos cableras y en todas las demás del país, gracias a RTU, estamos también en los números que ustedes, si siguen redes sociales, ven en pantalla. Si siguen radio, no se los voy a decir. Sí les voy a contar que cerca de 40,000 hogares se conectan de lunes a viernes gracias a ellas. En cambio, 10,000 más en radio, por Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen también para sus plataformas digitales. En Candela, con K, eso es 89.3 FM para Manaví. En La Bonita del centro del país, eso es 89.3 FM también, pero desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. No se extrañe, la misma frecuencia, 89.3 FM. Esa, La Bonita del centro del país. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana, de 8 a 9, en Radio Sucesos, Félix Narváez. Y a las 13 horas, no se pierdan el debate de Centro Digital hoy, que sacó chispas. Especialmente hay un altercado entre Pocho Harb y Rafael Cuesta, muy valioso, muy apasionado, muy duro, que luego terminó en abrazos. Así es la polémica entre amigos, por si acaso. Nadie se pasó de irrespetuoso, aunque sí se subieron de tono. Les decía, André Santos de Espinosa, nuestro invitado, en una anterior comparecencia, aquí nos dijo esto. Tenemos una Corte Constitucional, un modelo que tiene potestades ilimitadas. Puede en cualquier momento decidir, implementar e imponer de manera vertical una política pública sobre cualquier poder del Estado,
y sobre también la población entera. Y no responde. No puede. Otra cosa es que se lo han permitido. Se permitió hacer eso, ordenando al Ejecutivo que haga una comisión interinstitucional para que establezca políticas públicas para combatir la inseguridad. El Ejecutivo no le hizo caso. Sí, lo declaró inejecutable. Esa es la manera constitucional y recta que hay que responderle a la Corte en estos casos. Sin embargo, la Corte, en múltiples de sus fallos, que han sido muy polémicos contra inclusive el interés general del país, fallos que ni siquiera han sido socializados, que no han tenido de un respaldo ni siquiera de la ciudadanía, como por ejemplo matrimonio homosexual, niñez transexual, cuando impuso hace unos meses nomás, ¿no?, la obligatoriedad de todos los colegios en implementar la ideología de género en las escuelas, o por ejemplo el tema del aborto, temas sensibles. La Corte no tiene ningún límite en poder alterar cualquier tipo de legislación en el país y no responde a la ciudadanía. Tras las audiencias recientes, lo hecho por la Corte, su silencio ante todo lo que le hemos dicho, el comunicado que se limitó a preocuparse de su seguridad porque no les preocupa la de los ciudadanos, la comparecencia de los 9 para las audiencias cuando pudo ser, usualmente era 1, lo telemático de las audiencias, la forma de las preguntas, la forma, el contenido de las preguntas, parecería lo contrario, que no actúa como un organismo de potestades ilimitadas. ¿En qué sentido? Si fuera así, les dirían, ya los escuchamos, no vamos a preguntar nada, estamos cumpliendo simplemente una formalidad que es oírlos. Ya, nuestra opinión es clara, digan lo que digan, ustedes están equivocados. Ellos tienen potestades ilimitadas, pero su contrapeso material es la opinión pública. Y ellos saben que esto es un juego de opinión pública y tienen que mostrar los errores del enemigo. ¿Usted cree que la presión de opinión pública los puede moderar? Indudablemente. Indudablemente, porque ellos saben, ellos jamás han estado en un escrutinio público de esta manera. No ve que estructuralmente, según la norma jurídica, ellos no son sujetos de responsabilidad política, pero ellos cuando ven la opinión pública en contra, tan fuerte, ellos saben, no solo su cargo puede estar en peligro, ¿no?, sino también, quién sabe. ¿Por qué puede estar en peligro? ¿Quién los va a votar? Si no son susceptibles de juicio político todavía. No nos olvidemos lo que pasó con Julio César Trujillo. Los jueces actuales son los beneficiarios de un referéndum y una consulta popular que hizo las evaluaciones a la anterior Corte Constitucional y los destituyó. Entonces, ¿por qué ahora ellos hablan tanto que la Corte tiene que estar blindada y tiene que ser intocable? Es que ese proceso fue único y último. Ahí está. No se va a repetir. Entonces, sí, pero ¿por qué para ellos sí los pudo beneficiar? Y cuando esta Corte Constitucional ya no responde a los intereses de la nación, no responde a los intereses de la nación porque son 2 poderes del Estado, elegidos democráticamente, que están impulsando una legislación que el pueblo ha votado y ha pedido, y estos señores son agentes de veto. ¿Y la Corte Constitucional tiene la culpa de que quienes proponen la ley les hagan tan defectuosas? La Corte Constitucional, en primer lugar, si ellos pudieron no haber suspendido la aplicación de esta norma. Yo leí una columna de Felipe Rodríguez en Primicias. Me pareció bien, sin embargo, falla en un punto. Él dice que si la Corte no hubiera suspendido la ley de solidaridad, sus 4 artículos, ahora si los delincuentes hubieran sido procesados, los delincuentes por el delito de pertenencia hubieran sido procesados y se hubiera declarado la inconstitucionalidad, ellos tuvieron que haber sido liberados después, ¿no? Saldrían de la cárcel enseguida. Pero no es así, porque no solo existe la inconstitucionalidad, por ejemplo, inmediata, sino también existe la inconstitucionalidad diferida. Es decir, la Corte bien puede tomar esta decisión también con estas leyes. Se declara la inconstitucionalidad con efectos diferidos. ¿Qué significa eso? La ley sigue rigiendo hasta que la Asamblea, en un plazo de 1 año o 2 años, haga un nuevo proyecto normativo, subsanando los defectos de forma, ¿no? Eso sucedió en la Ley de Fomento Ambiental, por defecto de forma, por defecto de forma. Entonces, no sería la primera vez. La Corte tiene maneras, si quiere, de no afectar a la ciudadanía. Ese es el fondo de todo. Es que esto es político, Carlos. O sea, los que dicen que es jurídico o son ingenuos o son cínicos. Okay. No hay otra. Doctora Aldrin Gómez, bienvenido. Me va a permitir que lea algunos aspectos de un tuit que usted puso en X conmovedor, diciendo que los argumentos que pudieron salvar la Ley de Solidaridad Nacional ante la Corte Constitucional son básicamente herramientas para demostrar que una ley penal sí puede ser genuinamente económica y no se usaron.
cita 12 puntos, cada uno los desarrolla. El otro día en Radio Centro del Día a la Noche me tomé el tiempo, que aquí no tengo, de leerlos todos, me tomó 4 o 5 minutos. Voy a leer de cada uno lo principal. El crimen organizado no es solo un problema penal, es una distorsión sistémica del mercado. 2. Las organizaciones criminales operan con ventajas competitivas ilegítimas. 0% de impuestos, 0% de regulación laboral, eliminación violenta de la competencia. Es decir, en cada mención que hace el doctor Aldrin Gómez Valdivieso, constitucionalista, ustedes ven la implicación económica, no tengo que explicárselas. 3. Se pudo haber realizado un test de causalidad que demuestre que sin persecución penal efectiva existe persistencia de monopolios criminales, pérdida de eficiencia económica y sigue. 4. El crimen organizado impone costos de transacción adicionales a toda la economía formal. La sola mención de la palabra economía pertinente les hace ver que el asunto no es traído de los cabellos. 5. Precedentes internacionales, RICO Act o legislación antimafia italiana, muestran que leyes penales pueden ser instrumentos legítimos de política económica cuando corrigen fallas específicas de mercado. 6. Se pudo realizar un modelo para demostrar si los sectores infiltrados muestran volatilidad de precios anormal, concentración no relacionada con eficiencia, barreras de entradas artificiales. 7. Se pudo haber demostrado si el valor presente neto de beneficios, recuperación de eficiencia de mercado versus costos de implementación acelerada era correcto. 8. Las economías criminales representan evasión fiscal masiva que compromete sostenibilidad de finanzas públicas. 9. Se pudo haber realizado un análisis sectorial para demostrar, por ejemplo, si en sectores como la construcción, comercio exterior o servicios financieros existen diferencias de precios anómalos en zonas de alta actividad criminal versus zonas limpias. 10. Lastimosamente se confundió combatir criminalidad con combatir economías criminales. 11. Por ejemplo, unas matrices insumo-producto hubiesen servido para medir efectos multiplicadores o para demostrar causalidad, crimen, volatilidad de precios. Y 12. Con metodología adecuada, la defensa pudo demostrar que clasificar la ley como penal versus económica es irrelevante. Lo que importa constitucionalmente son los efectos económicos reales, no la etiqueta formal. Y su conclusión es casi una lápida. Una oportunidad perdida por falta de rigor técnico. Doctor Aldrin Gómez, gracias por esperarnos. Luego de explicar estos 12 puntos, ¿ya? ¿En qué queda este asunto? Si, como usted dice, se ha ido de la parte relevante de la discusión y lo que importa constitucionalmente son, como acabo de citar, los efectos económicos reales, no la etiqueta formal. Anticipa lo que usted escribió entonces, que el rechazo de la Corte Constitucional en consecuencia o coherencia con estas deficiencias debe ser total. El hecho de que la Asamblea Nacional o la Presidencia de la República no hayan presentado los argumentos y los datos necesarios para demostrar que esas leyes eran económico urgentes, eso no quiere decir que no lo puedan hacer posteriormente presentando un escrito, adjuntando toda esa información, o que inclusive la propia Corte Constitucional pueda requerirle esa información a la Presidencia de la República o a la Asamblea. Lo recomendable hubiese sido que lo haga la Presidencia de la República, porque al final del día son ellos quienes tienen y manejan esa información. Respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad, sí se debe tener en cuenta que la inconstitucionalidad eventual de la ley no necesariamente puede ser total. La Corte puede determinar qué normas no son económico urgentes y expulsarlas del ordenamiento jurídico o supeditar su constitucionalidad a que posteriormente se enmienden los errores formales y se corrija el trámite para la aprobación de esa ley. Lo segundo, doctor Aldrin Gómez, ¿cuál puede ser la explicación lógica para que el Ejecutivo mande leyes de emergencia económica con claras contradicciones con el texto constitucional? Según mi invitado, no es así. Sabiendo que lo lógico a la vez, como reacción, sería que las objeten por inconstitucionales. Y lo otro, lo de meter multiplicidad de temas, desde luego más lo hizo la Asamblea que el gobierno, pero afectando lo que tanto se reclama, unidad de materia, que era una cuestión muy fácil de resolver o defender si se veían, por ejemplo, los 12 puntos que usted desarrolló. ¿Cuál puede ser, supongo, usted no se imagina cuál es, yo tampoco, pero cuál puede ser la lógica en esto? La Corte Constitucional ha sido muy flexible respecto al principio de unidad de materia.
En este sentido, yo no recuerdo una ley que haya sido expulsada del orden jurídico por incumplir este tipo de este principio. Lo que ha dicho la Corte es que debe haber un eje transversal, un objetivo único y directo de la ley, sin importar de que esta ley reforme varios cuerpos normativos. Ahora, es importante que la Corte haga un análisis norma por norma, no solo respecto de si cumple o no el principio de unidad de materia, sino si en el fondo es o no contraria a la Constitución. Y en el caso de llegar a concluir que alguna norma podría reñir con la Constitución, la Corte Constitucional tiene esa potestad de hacer una interpretación respecto a esa norma, indicando que si se la lee de tal manera, la norma entonces es constitucional. Ahora, respecto del hecho de que la ley haya sido remitida por el presidente de la República, creo que no tendría mucho sentido indicar que el mismo presidente vaya a vetar su propia ley. Ahora, me parece que sí hubo un exceso de confianza ahí por parte de la Presidencia de la República y la Asamblea al considerar que la Corte no iba a suspender la vigencia de esas normas. Por eso me parece que ahora el problema está ya en la cancha de la Corte Constitucional, que es la que debe hacer, como le menciono, un análisis norma por norma ya del fondo y el objeto de cada una. Gracias, doctor Aldrin Gómez. Veo que coincide con usted respecto a que por deficiencias de forma podría hacer observaciones, no objeciones, pero aún por discrepancias de fondo podría encontrar que dándole otra interpretación, y esto es novedad en que lo diga alguien como él, a quien no conozco mucho, ¿ya? No me extraña proviniendo de usted, y él no es un defensor exactamente de su línea, y tampoco alguien que hable de leyes de guerra. ¿Qué requeriría interpretar constitucionalmente estas leyes de acuerdo a su objetivo, al beneficio principal? Su finalidad. Es que no se puede hacer una interpretación muy formalista. Eso hay que recordar lo que es el principio de la instrumentalidad de la forma. Si, por un lado, la urgencia económica la califica el Ejecutivo y lo controla la Asamblea. La Corte hace un escrutinio mínimo en esa materia, si es que es urgencia económica o no, pero es mínimo, según los precedentes constitucionales. Cuando fue, y esto hablamos en la entrevista pasada, cuando fueron los decretos ley del presidente Lasso luego de disolver la Asamblea, ahí la Corte Constitucional tuvo que suplantar la función de la Asamblea porque no había Asamblea. Aquí tenemos Asamblea. Yo les digo, el tema de urgencia económica, la Corte no puede hacer un escrutinio más allá, digamos, de algo muy básico. En realidad, para mí esto no, de ninguna manera puede ser un obstáculo para que esta ley pueda declararse constitucional. ¿Cómo así se pone optimista? Porque optimista yo creo, con todo lo que han mostrado y los antecedentes. Bueno, ¿de dónde le nació eso? La lucha se tiene que dar hasta el final. Eso coincido, pero no ser ingenuos, pues. Pero es que esa es una vía que los jueces pueden adoptar. ¿Qué cosa válida podemos adoptar algún rato? La primera. Apostar de que no será así. ¿Qué cosa válida podemos apostar? Sí, una botella de vino, fácil. Una botella, está bien. Vamos, vamos, no lo olvide, ¿ok? Ya, pero, ¿sabe lo que sí me preocupa? ¿Qué? No tanto las de forma. Lo que nos tiene que preocupar a todos los ecuatorianos es lo de fondo. Porque escuchando las intervenciones de la UNE, el abogado Ramiro García, y también de Giovanni Teriguaña y su abogada Natasha Rojas, estos señores no solo hicieron objeciones de forma, sino de fondo. Y la ciudadanía tiene que saber a qué se oponen. ¿Preocupantes como cuáles? Por ejemplo, el doctor Ramiro García decía que le preocupaba que los jueces ahora van a ser destituidos, según la reforma del artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la disposición reformatoria 16ª de la Ley de Integridad Pública, que dispone que los jueces que liberen delincuentes peligrosos ahora serán destituidos. Eso hablando en popular, ¿no? Para toda la ciudadanía. Lo que dice exactamente es que el juez que otorgue medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, beneficiando a procesados por estos graves delitos. En el caso de reincidencia. No, en cualquier caso. En cualquiera. En cualquier caso, siempre y cuando el juez incumpla los requisitos legales o de manera inmotivada. ¿Y qué quieren? ¿Que lo premien? Y eso es lo que yo digo. O sea, me Ahora, sorprendió delincuente es una persona que ya ha sido condenada en sentencia. Un procesado. Okay. Un procesado. Pero la mayoría de nuestros procesados tienen antecedentes, reincidencias. Y el principio de que todo el mundo es inocente hasta que no se declare sentencia judicial, lo contrario. Ese principio no es absoluto. Ningún principio es absoluto. Ningún derecho es absoluto tampoco. Se tienen que poner parámetros. Si estamos en una posición de riesgo, de peligrosidad alta para todo el país, esos principios empiezan a flexibilizarse. Segundo, doctor Ramiro García dice que le preocupa por qué razón se está incorporando ahora que los jueces que aumenten su patrimonio de manera injustificada también van a ser destituidos.
¿Que por qué es eso? Puede creer. Esa es la objeción de fondo que hace la UNE. En el fondo se está defendiendo un acto claro de corrupción. Están defendiendo y yo, a ver, señores, o sea, yo entiendo su posición contraria y entiendo que de pronto él es contratado y tiene que cumplir su función de abogado. Pero, a ver, nos estamos oponiendo a que los jueces sean realmente escrutados, porque eso es lo que está sucediendo. Y esos más de 50 jueces, Carlos, que les encontraron indicios de responsabilidad penal en el aumento de su patrimonio en la Contraloría, ¿que no nos acordamos? Es decir, vamos a tener que hacerles un juicio penal con todas las instancias y hasta la última instancia para recién destituirlos. No, señores, por favor. O sea, con la preocupación de que si los destituyen, ellos siguen luego un proceso largo y son otros jueces colegas quienes los devuelven al cargo y van a terminar con una indemnización. Es que es un espíritu de cuerpo entre los jueces. Los jueces, por eso, ellos no pueden tener un espíritu de cuerpo colegiado cerrado. ¿Y sabe por qué ese espíritu de cuerpo es de esos jueces que no debería haber? Porque la mayoría son correístas. Porque la mayoría son corruptos. Sí. Porque hay 10.144, no sé a cuántos se hayan reducido, tal vez sean 2.100, que sobreviven desde la época de Yalc. Mira, yo te digo, más que hay cientos de fiscales que sobreviven de la época de Yalc. Sí. Esa justicia es corrupta, entonces es lógico que entre ellos se cubran. Sí. Si fuera una justicia primariamente honesta, no pasaría. Claro, sea correísta, yo les diría, tienen una ideología extrema, fanática, a muchos de ellos, utilizan este garantismo penal radical para justificar sus coimas y sobornos. Estaba leyendo el Código Penal Procesal de El Salvador, el artículo 330. ¿Cómo es la prisión preventiva allá? Es totalmente lo contrario a nuestra prisión preventiva en el Ecuador. Nos da cuenta al volver. Gracias. Porque tengo que hacer aquí una nueva pausa con este tema que es muy provocativo, como lo será que vean ustedes una parte del debate que hubo esta mañana en Centro Digital, justo sobre el tema de la Corte Constitucional y las audiencias, fragmento que corresponde a lo que un momento dijo Carlos de Tomaso y luego replicó Alfonso Harf Viteri. Los abogados independientes han hecho mejor defensa y explicación de leyes urgentes del Ejecutivo ante la Corte Constitucional que los de Presidencia, Asamblea o Procuraduría. Juventud y formación sirven, pero no bastan. Si el gobierno asimila esta lección en todos los ámbitos, tiene futuro. Si no, empieza muy temprano su declive. Creíamos que el peligro para la libertad de expresión había pasado. Lo que se eliminó fue la parte represiva. Los impedimentos de la ley de comunicación para el desarrollo de los medios. Para que los dueños de los medios puedan tener otros negocios prósperos que permitan apuntalar al medio. Hasta tener una nueva constitución. ¿Qué cabe entonces? Pero en cuanto a constitución, se hacen falta reformas importantes. Pedro Valverde, abogado y constitucionalista, opina también sobre la coyuntura. Se ha eliminado el financiamiento del Estado a las campañas políticas. Pues le falta algo importante. Y es contundente para decir que la Corte Constitucional debe responder políticamente ante la Asamblea. ¿Quién más? Es el primer poder del Estado. No faltan las preguntas incómodas. ¿No está siendo próspero el negocio de la comunicación? ¿Quién dice que es una agenda independiente? Una entrevista veraz a uno de los juristas que más ha defendido la libertad de expresión en el país, Pedro Valverde Rivera. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TVO Extra en canal 15 y 709 HD. Manavisión canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no chiqui gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Top Terra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Alpán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Top Terra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Top Terra. Terrenos que impulsan tu visión.
Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano, mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir también por Macro Digital en Estados Unidos, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Cerca de 10,000, 12,000 hogares se conectan solo en Estados Unidos. En España nos ponen Macro Digital por Hispasat. Y en el Ecuador, en varias provincias, Galápagos, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, Loja, entre otras. Aquí es el fragmento de lo que esta mañana debatieron Carlos Tomaso y Pocho Harf. En el debate Centro Digital, Carlos empieza refiriéndose a que la Asamblea no tiene la culpa de que en la Constitución consten ciertas disposiciones que el Ejecutivo ha aprovechado. La Asamblea no tiene la culpa. Más relajado. La Asamblea no tiene la culpa de que en la Constitución hay un tipo de ley que se llama Proyecto de Ley de Urgencia Económica que se establece que tiene que cumplir todos los pasos, pero en la 30 Asamblea días. sí tiene la culpa al aceptar un proyecto económico urgente que incluye infinidad de materias. Cuando han tenido la necesidad, y aquí se lo dijimos al presidente de la Asamblea, porque por eso es importante cuando vienen preguntar lo que hay que preguntar. Le dijimos, señor presidente de la Asamblea, y tú estabas ahí, se vienen las demandas de inconstitucionalidad, ¿están listos para defenderlas? Y dijeron, sí, vamos a luchar hasta la muerte por defender lo que promulgamos. No han defendido nada. Enseguida vamos a lo de El Salvador, que me llamó la atención, pero antes, sobre la infinidad de materias, como le llama Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo defender y justificar eso? La falta de unidad de materia que él alega. Mire, hay dos maneras. La Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos, si por último estima de que hay una inconstitucionalidad de ahí, y mandar a la Asamblea a que vuelva a hacer el proceso de ley ya bien hecho, es decir, a su criterio, ¿no? Eliminen lo que no es compatible. Correcto, ya con la materia central. Por último, exactamente. Sobre todo eso quizás podría tener incidencia en la Ley de Integridad Pública, digamos, que es la que tiene afecta más cuerpos legales. Y mientras tanto la ley sigue rigiendo hasta que la Asamblea pues realice apruebe las 2 o 3 normas adicionales. ¿La pondría en vigencia otra vez, excepto los artículos cuestionados? ¿Así? ¿Sabe eso? No, claro que sí. La ley sigue vigente. La ley seguiría vigente hasta que la Asamblea... Como está, salvo los artículos... No. Pues la ley está vigente, salvo los artículos suspendidos. No, actualmente está vigente. Correcto. Salvo los artículos suspendidos. Si la Corte Constitucional manda eso a la Asamblea diciendo arregle estos 5 artículos suspendidos, la ley sigue vigente con excepción de los suspendidos. Ya ahí la Corte Constitucional daría una sentencia. Ya se quedan sin efecto las medidas cautelares y lo que haría es, la ley entra en vigencia, pero la Asamblea tiene la obligación, en un plazo de 1 año o 2 años, porque la ley de fomento ambiental fueron 2 años, para que vuelva a hacer pues las leyes. ¿No? Eso también se puede hacer. Me dejó con curiosidad la de El Salvador. Nos sacará de la curiosidad cuando volvamos. Esta es una entrevista al abogado André Santos Espinosa. No me he equivocado hasta una vez de su segundo apellido, menos mal. Gracias por tolerar. Los abogados independientes han hecho mejor defensa y explicación de leyes urgentes del Ejecutivo ante la Corte Constitucional que los de Presidencia, Asamblea o Procuraduría. Juventud y formación sirven, pero no bastan. Si el gobierno asimila esta lección en todos los ámbitos, tiene futuro. Si no, empieza muy temprano su declive. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. En el 2008
cuando comenzamos con las adquisiciones de estos terrenos, haciendo una planificación del desarrollo de la vía a la costa, no visualizaba de esta forma que el día de hoy estemos concretando la entrega de la vivienda número 10.001. El BIES está cumpliendo el día de hoy con una cuota más. El 70% de los créditos hipotecarios de nuestros proyectos habitacionales son gracias a ustedes. Un sueño para una familia que está cumpliendo un objetivo de formar un hogar debajo de un techo, dándole todas las necesidades y amenities que necesitan nuestros clientes, con proyectos habitacionales que cumplen con características de índole internacional. A la Ambienza contar con certificación EDGE, que es avalada por el Fondo Monetario Internacional, por menor emisión de huella de carbono en la elaboración de sus viviendas. Y el mundo de beneficios que los quiero recalcar: escuela de formación para los niños. El día de hoy nos acompaña la Fundación CRIFE, que está colaborando con el desarrollo de una unidad educativa para 1.800 jóvenes que se van a formar ahí. La escuela de formación de fútbol, la escuela de natación que tenemos para los jóvenes que habitan ya en nuestros proyectos habitacionales, y un mundo más de beneficios. En nombre del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, es realmente para nosotros un honor estar aquí el día de hoy, y nos llena de alegría poder ser parte de este evento organizado por Mundo Ambienza, en el que se hace la entrega de la casa número 10.001, así como de las llaves de su vivienda a muchas familias más. Esta ocasión es especialmente significativa para nosotros porque a través de nuestros préstamos hipotecarios hemos tenido el privilegio de contribuir a que miles de familias ecuatorianas hagan en realidad el sueño de tener su casa propia. Hemos desembolsado alrededor de 31 millones de dólares en cerca de 605 operaciones crediticias en proyectos desembolsados por Ambienza en lo que va de este año. Un hogar es más que un techo y 4 paredes. Es donde la familia encuentra la unión, la seguridad y la felicidad. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y quisiera agradecerle al Mundo Ambienza y a toda la directiva del BIES que ha hecho este sueño posible. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir en el canal 24/7 que emite el programa en todas las cableras que ven en pantalla. Espacio ahora emitido o grabado realmente en el estudio de podcast de Radio Centro Digital 101.3 FM. En 24/7 seguimos al aire, por si acaso. Es el único medio que tiene autorización para salir una hora antes, el único. Me dejó con curiosidad de El Salvador, que era... Es muy relevante ver el tema de la prisión preventiva, porque la ley de integridad castiga con destitución, califica como infracción gravísima tanto al juez como al fiscal que en flagrancia libere a un delincuente peligroso en un caso de crimen organizado. Entonces es genial. ¿Qué castigo les impone? La destitución. Lo vota. Lo vota. ¿Qué es lo que aquí se quería hacer? ¿En cuál? En esa disposición que prohibía... Eso le estoy diciendo. Eso apunta a la ley de integridad pública. ¿Ya? Eso es lo que propone la ley de integridad pública. Lo mismo que El Salvador. No, en El Salvador lo que le quiero decir es cómo funciona ya la prisión preventiva. El artículo 330 del Código Procesal Penal de El Salvador, la prisión preventiva no es solo para garantizar que el procesado atienda a la audiencia, porque eso es aquí. Nuestro Código Penal únicamente para garantizar que el procesado no se fugue y evada pues la audiencia, evada el juicio. En El Salvador hay 3 criterios adicionales. Los relevantes son 2. Primero, cuando hay un riesgo que ese procesado empiece a querer obstruir la justicia, sobornar testigos, cambiar las pruebas, romper uno. Y el segundo, más importante, cuando haya la sospecha que ese procesado, por su conducta y sus antecedentes, continúe cometiendo acciones punibles. Sobre El Salvador, algún rato con usted haremos un programa muy extenso respecto a qué cabe aprender y adaptar de ese modelo allá que desgraciadamente es irrepentible, pero es una lección que medio mundo envía.
envidia. Cuando volvamos, las conclusiones de nuestro invitado y las mías. Los abogados independientes han hecho mejor defensa y explicación de leyes urgentes del Ejecutivo ante la Corte Constitucional que los de Presidencia, Asamblea o Procuraduría. Juventud y formación sirven, pero no bastan. Si el gobierno asimila esta lección en todos los ámbitos, tiene futuro. Si no, empieza muy temprano su declive. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Acompáñanos a vivir esta experiencia. Vera a su manera, crítico e independiente. Para concluir, una pregunta final y muy pertinente. Tras todas las posibilidades que usted ha abierto que existen de parte de la Corte Constitucional, que para mí son muy restringidas, y me acabo de enterar que no lo son, es decir, esto es inconstitucional en forma y en fondo. Lo principal, que es lo que hemos suspendido, no rescata el resto, objetadas totalmente. ¿Qué podría ser? Digamos, si la Corte encuentra inconstitucionalidad en las objeciones de forma, sea falta de conexidad, unidad de materia, perfecto, la Corte podría, eso lo hizo en la Ley de Fomento Ambiental, declarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos, es decir, la ley sigue vigente hasta que la Asamblea vuelva a hacer el trámite para expedir una norma ya con las ¿Por qué disposiciones. tiene la Corte que estar corrigiendo lo que los abogados hacen mal? Eso Pero dice la ¿saben ley. qué, señores? Aprendan esta cuestión, lean bien la Constitución y regresen cuando tengan los deberes bien hechos. Sí, esa es una así como la Corte también podría negar las acciones de inconstitucionalidad y declarar que la norma es constitucional, ¿eh? También lo podría hacer. Entonces, pero esta es una alternativa, este es un punto medio que la Corte puede llegar para no afectar a los derechos de los ecuatorianos, no afectar en la seguridad jurídica del país, porque son 3 normas de una gran relevancia, ¿no? Primero. Segundo, en materia de fondo, yo no creo que la Corte se oponga a las innovaciones tan positivas que tienen estas leyes. Por ejemplo, me refiero estrictamente a la seguridad ciudadana. No me estoy refiriendo a los otros temas de servidores públicos, no. Estrictamente seguridad ciudadana. Si se opone a eso, ahí sí tenemos un problema. Okay. Ahí sí vamos a tener un grave problema. Le haremos un seguimiento, que yo creo que es lo más probable por todo lo que ha pasado, pero principalmente la culpa la tiene la débil defensa y representación que han tenido Asamblea, Gobierno y Procuraduría. Para mí son una enorme decepción. La próxima vez que se metan en la jaula de los leones, aprendan de los domadores, ¿ok? Esto no es un juego de niños. Y a mí me indigna, porque por esto nos hemos jugado muchos más años, la vida, seguridad, comodidad, todo lo que quieran. Varios. No soy el único, ni el mejor. Ya, frente a una Corte Constitucional correísta, dogmática, ideologizada, politizada, woke, neoconstitucionalista y garantista, que le sigue haciendo daño al país en lo fundamental, para que no parezca tan mala. En otras cosas, de luego, falla en el sentido que el bien común exige. De mi parte, la batalla recién comienza.
Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y quisiera agradecerle al Mundo Ambienza y a toda la directiva del IES que ha hecho este sueño posible.